Hola a todos, bienvenidos a esta nueva conferencia. Para que no os aburráis, hoy vamos a hablar de las 5 claves para ser feliz en el trabajo. Bueno, la verdad es que he puesto 5 claves como podía poner una. Y de hecho, aquí mi cámara que está aquí grabándome ha dado la solución. Dice, bueno, la clave para ser feliz en el trabajo es no trabajar. Yo le he contestado, esta es la clave, pero les voy a dejar en la incógnita, ¿no? Y antes de proseguir, quisiera dar gracias a las 9, 10 personas que tenemos aquí por hacerme la compañía. Antes de empezar, ya me dirijo a ustedes, al menos quiero ver ojos. Antes de empezar, voy a dar unas consideraciones previas con relación al trabajo. También se lo dedico al cámara. También va para ti. Que es lo siguiente. Para nuestro inconsciente, el trabajo es igual a la familia. ¿Ok? Es más, en nuestro instituto, cuando en nuestro WhatsApp académico, bueno, no académico, de todos, estamos todos conectados, donde nos comunicamos, cuando alguien cumple años, por ejemplo, se le felicita, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y una de las respuestas que siempre se ve allí es, gracias por felicitarme, es una gran familia. ¿Ok? ¿Queda claro esto? Por lo tanto, para nuestro inconsciente debe de quedar claro que mi familia y mi trabajo, para mi inconsciente, es exactamente lo mismo. Obviamente, para entender eso, hay que partir de la base de la conciencia de la unidad. Y nuestro inconsciente no diferencia papá de mi jefe, no diferencia hermano o hermana de mi compañero o mi compañera. ¿Queda claro eso? O mamá y mi jefa, que cada día hay más jefas, empezando por el instituto, que la jefa o la directora general es una mujer. ¿Ok? Por lo tanto, si yo tengo problemas en el trabajo, yo tengo problemas en mi casa. Si yo tengo problemas en mi casa, voy a tener problemas en mi trabajo. Porque consciente e inconscientemente, yo siempre me estoy proyectando, siempre nos estamos proyectando. Por lo tanto, yo estoy proyectando, si yo tengo problemas, como me ha pasado a mí, con la autoridad, donde vivía en una familia donde eso está prohibido, eso no lo hagas, eso es pecado, vigila que Dios todo lo ve, etcétera, etcétera. Yo me rebelaba contra la autoridad. Cuando yo trabajaba, yo era siempre rebelde y siempre estaba en contra de la autoridad. Hasta que tomé conciencia de eso. Por lo tanto, la familia, el objeto principal de la familia es dar alimento. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Y el alimento puede ser emocional, físico, en el apoyo de proyectos, para desarrollar tus capacidades, para tener tu dignidad, para la integración social y un largo etcétera. Y el trabajo, exactamente lo mismo. El trabajo te da, es importante entre las personas que colaboran en una empresa, en un proyecto de la vida, puedes tener ese alimento emocional, ese compañerismo, en ese no te preocupes, ya lo haré yo. Algunos están todo el día, ya, hazlo tú, y yo sí. Pero bueno, eso es otra historia. Nos permite desarrollar nuestras capacidades, obviamente, nos permite entrar en un contexto social, nos permite una independencia, en definitiva, para salirse de casa, que es un proceso de individuación, que hay que ser independientes. Una de las cosas para ser independientes es no depender de la familia. Por lo tanto, entramos en otro contexto de familia, que sería el trabajo. Pero en el trabajo tiene algo muy importante, que cada uno es responsable de lo que está haciendo, responsable del trabajo que tiene que hacer, obviamente, y tiene que aprender a comunicarse, a colaborar, más que estar en la competencia, etcétera, etcétera. Pero sobre todo el trabajo tiene algo muy importante y quiero que todo el mundo tome nota de eso. Y es que gracias al trabajo, a la gente que yo trabajo, puedo conocerme a mí mismo. Por lo tanto, una de las cosas más importantes del trabajo es que me permite conocerme a mí mismo porque yo, consciente o inconscientemente, siempre me estoy proyectando. ¿Ok? Más inconscientemente que conscientemente. Y el objetivo de esa conferencia es precisamente hacer conciencia de eso, ¿no? Por lo tanto, una de las, vamos a llamarle, objetivos y además unas cualidades que es el trabajo es, gracias al trabajo, yo puedo desarrollarme, demostrar mis capacidades y sobre todo las diferentes dificultades que me vaya encontrando en mi vida,
y a las diferentes personas con las que yo tenga más aprecio o más afinidad o no, todo tiene que ver conmigo. Si ustedes van en sus trabajos, se darán cuenta que habrá compañeros o compañeras en los que ustedes se sienten como más identificados, como que les caen más simpáticos y otros les caen más antipáticos. ¿Es así o no es así? Sí, ¿eh? Que sí. Pues los que son simpáticos, apártenlos. Los que tienen que aprender son los que no les caen bien. Sí, haga usted sí con los hombros, pero sí, porque siempre estamos en la dualidad, ¿no? Eso no me gustan y estos me gustan, ¿no? Y básicamente para ser feliz en el trabajo, el viaje que vamos a hacer hoy precisamente va a ser a través, como siempre hablo, de la conciencia de unidad, entendiendo que somos energía, que somos información, vibramos y por lo tanto siempre todo lo que nos rodea, las experiencias que nos ocurren en nuestra vida siempre tienen que ver conmigo. Por lo tanto, atención a la correlación trabajo-familia. Podrían preguntarse, ¿estoy bien con mi familia? Ya no voy a hablar de la familia del trabajo, ¿eh? Acuérdense que estamos proyectándonos. ¿Cómo afectan mis conflictos familiares en mi trabajo? Cuando digo que no me gusta mi trabajo, ¿qué quiero decir? ¿Qué es exactamente lo que no me gusta? ¿Vamos? Tenemos la habilidad y el deporte nacional de estar siempre pues proyectando que la causa de mi historia siempre la tiene mi compañero, mi compañera, mi hermano, mi hermana, mi padre, mi madre, mi jefe, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo, que es lo que se trata la conferencia de hoy, en qué conciencia yo estoy viviendo. Ya no mis relaciones familiares, sino mis relaciones en el trabajo. ¿Ok? Si en la conciencia de separación o en la conciencia de unidad, que es, yo estoy donde debo de estar, estoy haciendo el trabajo que debo de hacer, y no me adelanto porque si no... Bien, cuando el cámara decía, bueno, primero yo decía, las claves del trabajo no es que tengan que ser 5, yo las resumo en una. El cámara ha dicho, y ha dicho bien, porque me ha demostrado la clave principal, me ha dicho, bueno, la clave para ser feliz en el trabajo es no trabajar. Y esta es la clave. Yo ahora voy a introducirme en lo que se llama la sombra del trabajo. En nuestro inconsciente, el trabajo es equivalente a sufrimiento. Proviene del latín tripalium, que es un instrumento de tortura romano que constaba de un palo y de una cruz donde clavaban o ataban a la gente y los torturaban y los quemaban vivos. Por lo tanto, fíjense de dónde viene la palabra trabajo. Viene de tripalium. Por lo tanto, para nuestro inconsciente, siempre trabajo vendría a ser como un castigo y ganarás el pan con el sudor de tu frente. Algunos se lo ganan con los de enfrente, pero eso es otra cosa. O sea, con los de enfrente, algunos lo ganan con los de enfrente, pero bueno. Pero ganarás el pan con el sudor de tu frente. Esas palabras que, bueno, nos podemos reír si queréis, pero eso están en nuestro inconsciente y hacen mella. Y la gente aspira, qué bien si no tuviera que trabajar. Pues yo conozco mucha gente que no tienen que trabajar para ganarse la vida, para vivir, y tienen muchos problemas de salud. Y claro, tienen tiempo. Y como tienen tiempo para muchas cosas, salvo que haya personas que dediquen su tiempo a proyectos sociales importantes, que conozco, también es verdad, pero hay algunos como que no, los proyectos sociales no hay ninguno, y tienen problemas a nivel psicológico muy importantes y de adicción para, no voy a decir. Por lo tanto, la pregunta que les hago a todos ustedes es la siguiente. ¿Ustedes trabajan para vivir o viven para trabajar? That is the question. ¿Ok? Y otra cosa muy importante. Ya dentro del ámbito del trabajo, mucha gente aspira a tener un negocio. ¿Es así? El negocio tiene como unas ciertas cualidades. O sea, si yo tengo un negocio,
es como que no trabajo para los demás, ¿no? Pues hay gente que aspira a eso, ¿no? Pero tener un negocio quiere decir no ocio. No me lo estoy inventando yo, Ne, de negación, nego, ocio, no ocio. ¿Estamos? Por tanto, tener un negocio, bueno, de hecho los autónomos tenemos una suerte, no nos ponemos nunca enfermos. Ser autónomo tiene una ventaja, no te pones nunca enfermo, porque aunque estés enfermo, tienes que trabajar porque te estás. Y eso, tener un negocio realmente, puedo vivir sin trabajar, es algo que todo el mundo considera, ¿no? Oh, vivir sin trabajar. Pero a su opuesto hay gente que se mata trabajando, ¿ok? Por lo tanto, la conferencia que voy a dar yo hoy, me la voy a centrar básicamente en mi vida, y en mis ejemplos particulares, como casi siempre, por una razón muy simple. Primero, porque tengo ya una edad, como que acabo de decir que hace unos días he cumplido 67 años y ya tengo pelo blanco, por lo tanto indica sabiduría. Y por lo tanto una persona que tiene, yo voy a hablar de cosas que me han ocurrido entre 40 y 50 años, esos son muchos años, y realmente ya les adelanto algo muy importante. Yo nunca he hecho nada para llegar donde estoy. ¿Ok? Yo nunca me levanté un día y dije, yo voy a ser un influencer, primero porque no tenía ni idea de lo que es un influencer, segundo porque en mi época no habían teléfonos o celulares, el internet no existía, por lo tanto yo no podía pensar que sería un influencer. ¿Está claro eso? Muy bien. Les voy a explicar lo que es mi secreto, pero mi secreto lo he explicado muchas veces, pero hay que recordarlo, ¿no? Bien, de entrada, yo a lo que yo hago no le llamo trabajo. Primero porque sé las connotaciones negativas que tiene la palabra trabajar. ¿Ok? Le llamo la realización de mi vida. O sea, el trabajo me permite aprender, a conocer gente, a interaccionar, a desarrollar mis capacidades, a superar mis límites, a superar mis miedos. En definitiva, el trabajo, para mí, es una bendición. Pero ya no lo llamo trabajo, le llamo la realización de mi vida, que es lo que voy a explicar hoy. Cuando yo encuentro grandes obstáculos en mi vida, siempre sé que estos obstáculos no están para cortarme el paso, sino una oportunidad para desarrollar mis capacidades y, sobre todo, porque me obligan a dar lo mejor de mí mismo. ¿Ok? Y yo siempre doy lo mejor de mí mismo en haga lo que esté haciendo. Y voy a contar una anécdota, voy a beber agua, que quizá les haga mucha gracia. ¿O no? Voy a hablarles cuando yo hice el servicio militar. Algunos no saben ni lo que es esto. Pero claro, en mi época se hacía el servicio militar, el servicio a la patria, al país, y tenías que dedicarle una parte de tu vida, que normalmente era un año, a prestar el servicio militar, pues bueno, como algo social. Era algo asumido y punto. Bien, mucha gente quería pues no hacerlo, claro está, ¿no? Bien, yo hice lo que se llama la IMEC, que son los que hacen el servicio militar cuando están estudiando. ¿Ok? Por lo tanto, de alguna forma pueden escoger o pedir prórrogas, o cuando lo haces, pues te piden que tienes que ir a la academia militar y de alguna forma decides si quieres hacerlo como suboficial o como oficial. Como oficial yo no me apunté porque te obligaban prácticamente a hacer el año seguido y yo no podía estar un año seguido sin trabajar. No podía estar. Por lo tanto, decidí hacer el de sargento, lo que se llama suboficial. Entonces hice
creo que 1 o 2 meses de campamento, que fue aquí, en Girona. Luego fui a Madrid, a Alcalá de Henares, a hacer la academia, y luego estuve en Manises, Valencia, en artillería antiaérea. ¿Ok? Allí estuve 6 meses, ¿no? Bien, a lo que vamos. Vamos a centrarnos ya en Valencia, en Manises. Yo estaba en artillería antiaérea, como digo, sargento. En aquella época nos daban un sueldo, cuando estabas preparando a los soldados. O sea, tú venías de la academia y entonces tenías un grupo de soldados y tú pues les enseñabas, ¿ok? Eras como profesor y más cosas, ¿no? Pero la pieza de artillería antiaérea era muy delicada, muy delicada. Me recuerdo que me dijeron que valía, por aquel entonces, 2.000 millones de pesetas, ¿ok? Funcionaba por radar, era lo más moderno que había, y por lo tanto yo me encontré ante un aparato que no había visto nunca en mi vida y que tenía pues, que enseñarles a hacer cómo funcionaban los soldados. Bueno, allí habían los oficiales profesionales y yo era el IMECO, ¿eh? O sea, los demás tenían, este es un IMECO, ¿eh? ¿Ok? Perfecto. Bien, yo me dije a mí mismo que ya que estaba allí, y yo no sabía nada de eso que estoy explicando, ya que estaba allí, tenía que aprenderme aquello. Tenía que aprenderme cómo funcionaba la pieza de artillería, porque primero era algo muy sensible, tenía unos movimientos muy rápidos, se movían a una velocidad increíble, y como estuvieses despistado, te pegaba un bandazo y te dejaba arreglado, ¿eh? O sea que yo empecé a estudiar, pero no para gustar a nadie, no sé si me estoy explicando, ¿eh? O sea, yo empecé a estudiar aquello por la responsabilidad que tenía, porque tenía al cargo a los soldados que llevaban aquella pieza, a no sé si eran 5 o 7, no me acuerdo, es igual, ¿eh? Y lo estudié tanto que un día no entendía cómo funcionaba una cosa y le fui a preguntar al brigada, al armero, o sea, oiga, ¿le puedo preguntar una cosa? Dígame, sargento Corbera. Mire, la pieza cuando está así y está asá, entonces puede ocurrir, porque lo estoy leyendo, que puede pasar esto, ahora no me lo acuerdo, yo sé que puede pasar esto, puede pasar lo otro y tal. Y entonces si pasa eso, ¿qué tengo que hacer? La brigada me mira y me hace una sonrisa y no me envió la mierda. Porque, bueno, porque no lo podía hacer, porque era sargento. Yo dije, bueno, no se preocupe, mi brigada, le dije yo, ya lo solucionaré. Muy bien, hay unas maniobras, ¿qué tal? ¿Va bien? ¿Hay interés? ¿No? ¿Que sí? No, es que es así, yo no me iba a dedicar a esto, ¿está claro? Quiero que entiendan. Yo iba a hacer aquello 6 meses, luego me iba. Y el sueldo que me daban me permitía, entre 2 más, tener un apartamento y comer cada día. Que a mí ya me parecía maravilloso, no tener que gastar el dinero, por lo tanto, lo que me estaban dando ya me estaba bien, ¿no? Por lo tanto, me sentía bien pagado y todo. Pues mira, estás aquí, como mínimo, no gastas dinero y ya puedes vivir con eso. No es que fuera mucho dinero, igual eran 600 pesetas, pero estoy hablando de hace un montón de años, ¿eh? Pues tantos como 34, 35, más, ¿eh? ¿Ok? Bien, entonces hubo unas maniobras a nivel nacional. Entonces nos fuimos a Los Monegros, en Zaragoza, que allí hay mucho campo, y allí se juntaron no sé cuánta gente, miles de soldados, y todos nos dedicábamos a eso, ¿eh? O sea, a disparar, a ver cómo, o sea, un ejercicio de fuego real, ¿eh? De fuego real. Como yo era un IMECO, había una ristra de baterías que quizás habían 30 o 40, y el último era yo. ¿Ok? Y me metieron a mí porque el teniente ya se había dado cuenta de que el sargento Corbera domina los demás no fueron. ¿Eh? Y yo estaba allí, lo cual eso me iba bien porque como eran unas maniobras te daban más dinero.
que a mí siempre me iba bien esto, ¿no? Bien, y entonces, y cuando estaban funcionando ya estaban funcionando todo iba muy bien, etcétera, y de repente ocurre aquello que yo le había preguntado a Brigada, ¿qué podía pasar si pasaba? Yo les explico eso. Y ahora han pasado muchos años y esto, lo estoy contando eso y estoy emocionado, ¿no? Porque yo no tenía ni idea de todo lo que estoy... Ahora soy consciente del para qué ocurren esas cosas, pero quiero que quede claro que en cada momento que ustedes hagan una cosa en sus vidas, en ese instante que están haciendo una cosa, atención con la conciencia que lo están haciendo. Bien, y entonces empieza a salir el avión, lleva una manga para disparar. Mi capitán tenía de toda esa ristra, tenía no sé si 6 o 8 baterías, pero yo era el último, ¿queda claro eso? O sea, me lo invento, igual habían 8 capitanes con 6 baterías o 4 baterías, no me acuerdo, ¿eh? O sea, había un montón allí. Y empiezan a disparar los primeros, nosotros éramos los últimos, y yo, ¿cómo le digo al capitán? ¿Cómo le digo yo eso al capitán sin que se entere el capitán general? Porque no sé si saben que hay un Estado Mayor que escucha todas las... ¿Cómo se lo digo yo? Y yo estaba nervioso, pensaba, ¿cómo se lo digo? ¿Cómo se lo digo? Hasta que se me ocurre. Y dije, aquí batería sargento, no sé, sargento Corbera. Y habla el capitán. ¿Qué ocurre, sargento? Estoy en posición 01. Yo, que se entere. Entonces el capitán no dijo nada, esperó 4 segundos y dijo, atención todas las piezas, pongan 1-0. Era un botón. No les cuento, a mí el capitán no me felicitó, no me dijo nada. Pero no hace falta que me dijera nada. ¿Saben lo que se nota en el ambiente? Fíjense que se notó en el ambiente, que estábamos en el bar de suboficiales, y saben que está muy diferenciado eso, y yo estaba con los compañeros allí comentando, tal, con cual, y ellos me tocan por la espalda, y yo me giro, y veo un montón de estrellas. Y yo me quedé, imagínate, tomando una cerveza. Allí no entran los oficiales para nada, ¿no? Y venían y me presentaban, aquí le presento al sargento Corbera. Y me presentaron solamente a mí. Y yo me quedé como... Y todo el mundo se quedó como mucho respeto, pero nadie me dijo nada. Nadie, ¿eh? El teniente coronel, en aquel momento el teniente coronel, que lo llamé teniente, y digo, perdón, digo teniente coronel, yo estaba muy nervioso, y me dio la mano, y dijo, encantado de conocerle, y se giró y se fue. Y yo estaba como, ¿se lo pueden imaginar? ¿Les he puesto en situación? Vivíamos en una época muy distinta ahora, ¿eh? No sé si ya saben en qué época vivíamos, ¿eh? Allí los que llevaban estrellas era... Y se acababa, ¿eh? O sea, casi ni respirabas, ¿eh? Y aguantándote el culo prieto así, ¿eh? No, que nunca sabías lo que estaba pasando allí, ¿eh? No sé si me estoy explicando. Bueno, la historia sigue que a partir de entonces, cada vez que venía un general al cuartel para ver cómo funcionaban las baterías, para hacer una demostración, a ver si adivinan a quién llamaban. Al sargento Corbera. Y claro, que a mí me llamasen para hacer una demostración al general, eso representaba plata, dinero. Y un día, cuando ya me iba a marchar, quedaba muy poco, y espero no emocionarme, porque ya me estoy emocionando, porque eso me quedó grabado en mi vida. Entonces estábamos allí todos los suboficiales y el teniente, el capitán no estaba, el capitán pasaba, entraba, pum, pum, como que, ya sabes, donde hay capitán no manda marinero, ¿no? Y entonces estaba allí, estábamos tomando, no sé si comiendo, tal, estábamos en campaña, eso sí que me acuerdo, lo digo porque era... Y vino el teniente, tampoco era muy normal eso, pero sabía que yo me iba a marchar en una semana.
Y me dijo, ¿qué? ¿Puedo compartir la mesa con ustedes? ¿Cómo le decía? Mi teniente, siéntese, por favor. Y entonces, al cabo de un rato dice, ¿ven al sargento Corbera? ¿Lo ven? Ese señor ha estado aquí 6 meses. Y no hace falta que les diga cuál ha sido su actitud y lo que ha aportado. Yo estaba flipando en colores, ¿eh? Este señor, todo lo que haga en la vida lo va a hacer bien. Haga embutidos, que así fue, haga embutidos o lleve una empresa o cree una empresa. Lo va a hacer bien. Porque este señor, porque el sargento, no decía señor, porque el sargento Corbera ha venido aquí y ha demostrado a todo el mundo que lo más importante que hay en la vida es la actitud con lo que haces las cosas allí donde la vida te pone. ¿Va quedando claro? ¿Ustedes piensan que yo hacía eso porque quería ser simpático y bonito? ¿Ustedes se piensan que yo quería? Sencillamente, yo estaba en un sitio que entendí que era de mucha responsabilidad, ¿estamos? Y que ya que estaba allí, iba a dar lo mejor de mí mismo. Voy a explicar una anécdota. La anécdota es alguien que está en una consulta, ¿eh? Y es una señorita que dice, todos los trabajos que encuentro no me gustan. Así, esa frase, ¿no? Indagando, me enteré que esta señorita llevaba 15 años en el mismo trabajo. Por lo tanto, estaba en una incongruencia brutal, ¿no? Bien, la pregunta que les hago a todos ustedes es la siguiente. ¿El problema está en la persona o en el trabajo? Pueden contestar, ¿eh? Hay una cosa también muy importante. No valora la importancia del trabajo. Cómo le permite vivir. Porque a ella no le gustaba el trabajo, pero estuvo 15 años en el trabajo. Y le pregunté, ¿te permite vivir? Sí. ¿Te permite tener vacaciones? Sí. Oh, tío, usted tiene un trabajo que mucha gente quisiera tener, ¿eh? ¿Le permite ser independiente? Sí. ¿Estamos? No se pregunta qué proyecta en el trabajo. No se pregunta para qué no me gusta el trabajo. ¿Qué estoy proyectando yo en el trabajo para que no me guste? ¿Qué estoy haciendo yo para no valorar lo que tengo? Algo que me permite ser independiente, algo que me permite, pues, comer y hasta tener vacaciones. Esta persona vive completamente en la conciencia de separación. Y esperando, atención, esperando que el trabajo cambie. Esperando que el trabajo cambie. O que baje Dios con el trabajo y diga, no, hija mía, tranquila, este es el trabajo que tú está hecho para ti. ¿Van viendo el hilo de la charla de hoy, de la conferencia? El poder está en nosotros. Siempre está en nosotros. Por lo tanto, vamos a hacer unas reflexiones, que he puesto unas reflexiones que puedan ser otras, ¿no? Sobre esta queja. Si no me gustan los trabajos, como decía antes, ¿qué estoy proyectando yo en él? Si no valoro lo que encuentro en mi vida de trabajo, ¿cómo me valoro yo? ¿Tengo claros mis anhelos? ¿Hago aquello que realmente quiero hacer o escucho los cantos de sirena? Hablaremos más tarde de lo que son los cantos de sirena por si no lo sabéis. Aquella gente que te dice, ay, de eso vas a trabajar, ¿esto es lo que vas a hacer? ¿Me siguen? Normalmente son personas que te quieren mucho. Érase una vez una joven que quería ser princesa. Esta joven vivía en un pueblo de pescadores y lo único que sabía hacer era pescar y llegarle a las redes, ¿ok? Un día vinieron unos piratas y la secuestraron y la llevaron a sus tierras y allí resulta que tallaban madera y entonces ella tallaba madera, ¿ok? Y luego esos piratas también comerciaban
y vendían la madera en otros pueblos, y entonces fueron asaltados por otros piratas y la secuestraron y la llevaron a su campamento, y allí resulta que aquellos piratas se dedicaban a tejer tela. ¿Ok? Y entonces, por aquel entonces, en China, estaban buscando quién tenía que ser la mujer que tenía que casarse con el príncipe. Y entonces los que mandaban más allí llamaron a sus chamanes, a los que leen las estrellas, sus astrólogos, y dijeron, bueno, vamos a ver, vamos a preguntar a las estrellas qué mujer tiene que ser la esposa de nuestro hijo y reinar en el reino de la China o Mongolia o lo que fuera, es igual. Eso no importa. Eso es lo de menos. ¿Ok? Y entonces los astrólogos dijeron, tiene que ser una mujer, la princesa tiene que ser una mujer que sepa hacer ella sola una tienda de campaña, o sea, una tienda de campaña, o sea, no de campaña de campo, sino para las campañas del ejército, ¿no? Por entonces aquella chica que ya había sido secuestrada varias veces iba con el barco náufragó y las olas la llevaron a una playa desierta, y entonces allí pasaban precisamente los soldados del rey que iban buscando a la princesa y iban preguntando a todas las chicas jóvenes y guapas de todos los pueblos del reinado a ver quién sabía hacer eso, y no encontraban ninguna hasta que encontraron a esa señorita y la llevaron allí. Dijeron, hemos encontrado a esa señorita, y los reyes dijeron, es bella, pero ¿sabe hacer esto? Entonces ella sabía cortar leña, sabía tejer telas, en definitiva, había aprendido y se convirtió en princesa. Por lo tanto, la metáfora o la moraleja de este cuento es que el camino del éxito nunca es en línea recta. ¿Ok? Nunca es en línea recta. Por ejemplo, yo. ¿Ok? Muy bien, otro ejemplo. Una señorita viene a mi consulta y me dice, no encuentro trabajo de mi profesión. Y yo le pregunto, ¿tú qué crees que preguntaríamos? Pues, ¿cuál es tu profesión, no? Dice, ¿cuál es tu profesión? Dice, periodista. Por lo tanto, dice, no encuentro trabajo de mi profesión. ¿Queda claro eso? ¿Y cuál es tu profesión? Periodista. Entonces yo le pregunto, ¿usted trabaja? Dice, sí. ¿Y de qué trabaja? Dice, de periodista. Yo dije, Houston, tenemos un problema, Fíjense bien, claro, fíjense, una persona tiene un conflicto. Yo no trabajo de mi profesión. ¿Qué profesión tiene usted? Periodista. ¿Y de qué trabaja? De periodista. ¿Cuál es el estrés entonces? Ah, no, es que yo no gano dinero trabajando de periodista. Entonces no me está diciendo que usted no trabaja en su profesión. En todo caso, consúlteme otra cosa. Diga, yo en mi profesión no gano dinero para vivir, que sería la consulta, ¿estamos de acuerdo? Pero así funcionamos el ser humano, Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y usted de qué se gana la vida? ¿Están preparados para reírse? Y dice, no, es que tengo una herencia que me permite vivir sin trabajar. Yo cuando digo que el mundo está loco, que nos falta algo aquí arriba, nos hace falta un hervor, o sea, algo que, porque eso no puede ser, o sea, para que vean. Entonces ya tenía, o sea, fíjense bien, atención, cuando ustedes pidan algo, cuídense mucho de lo que pidan, Pero claro, la gente dice, yo señor quiero ganarme la vida de mi profesión. Bueno, pues ya tienes. Ah, no, es que yo quiero que me paguen. Sí, pero es que usted está haciendo un trabajo. El trabajo que hace ella trabaja de periodista en una ONG para los derechos sociales y personas excluidas socialmente. Es la periodista adecuada porque tiene el dinero, o sea, puede hacer el trabajo sin depender que le paguen. O sea, pero nosotros tenemos, si yo trabajo aquí, me tienen que pagar estos. ¿Me siguen cómo vamos? Y esto es un conflicto.
Y eso es la conciencia de separación. Por tanto, les explico todo eso para que tomen conciencia de que, yo siempre digo una cosa, o sea, tú puedes pedir a Dios lo que quieras, o al campo cuántico, o al campo de conciencia, o a inteligencia universal, lo que quieras. Pero atención que es muy cachonda la inteligencia universal, ¿eh? El Señor, tráeme eso, ¿eh? Como aquel que se estaba ahogando, ¿no? Señor, sálvame. Y pasa una barca. ¿Le ayudo? No, que le pidió al Señor que me ayude, ¿no? Bueno. Pasa un transatlántico. ¿Te ayudamos? No. Yo le pido a Dios que me ayude, ¿no? Y al final el tío se ahoga, ¿no? Y va al cielo y San Pedro dice, ¿qué? Estoy muy enfadado, ¿eh? Porque yo soy muy creyente. Y Dios no me escucha. ¿Cómo que no te escucha Dios? ¿Qué ha pasado? Si Dios escucha a todo el mundo. Y siempre da soluciones a todo el mundo. Sí. Da soluciones, pero no la solución que yo quiero, ¿eh? ¿Estamos? Entonces, no es que me estaba ahogando en el mar y yo le pedí a Dios que me salvara. Y dice, pero si te envió un transatlántico, un portaaviones, te envió una barca, y tú dijiste que no. Quédense con eso, por favor. Quédense con eso porque ustedes no saben cómo la vida les va a responder, ni de qué manera les va a responder. Por lo tanto, el consejo que les doy a todo el mundo es, si tú sientes que tienes que aportar algo al mundo, un trabajo, o pides algo para vivir, no pidas nada en concreto. No lo sabes. Tú no sabes cuál es el camino, ni tan siquiera sabes cómo llegar. Eso es lo más claro, ¿eh? ¿Sí? Bien. Vamos al camino hacia la primera clave. ¿Sí? Voy a marcar el camino y luego les diré cuál es la primera clave. No voy a decir la primera clave y desarrollarles, sino les voy a acompañar. La primera clave es, no se trata de hacer lo que te guste, se trata de hacer que te guste lo que haces. Ejemplo, ya le he puesto el mío del ejército. ¿Estamos? Otra cosa, la felicidad no está en lo que estás haciendo, sino con la conciencia que lo estás haciendo. Érase una vez, creo que era Dante Alighieri, y si no era Dante, pues uno de estos sabios, y explica una anécdota que se me ha ocurrido ahora mismo, ¿eh? Y entonces estaban construyendo, unos albañiles construyendo una iglesia, tal y cual, y pregunta, ¿qué está haciendo usted? Dice, ¿yo? Pues no lo sé. Estoy poniendo piedras aquí porque me lo han dicho. Pregunta a otro y dice, ¿y usted qué está haciendo? Digo, yo estoy haciendo esa pared. ¿Y usted qué está haciendo? Dice, yo estoy haciendo este arco. Y va al último y dice, ¿usted qué está haciendo? Dice, yo construyendo catedrales. Eso puede parecer una tontería, pero él le explica eso, hace la reflexión de que la conciencia con lo que haces las cosas te hará sentir adecuado haciendo lo que haces. ¿Estamos? Por lo tanto, no importa lo que hagas, haz que sea importante para ti. Nuestra hija Isabel, ella estudió farmacia, tenía un buen trabajo tenía, la farmacéutica, y sintió que tenía que hacer otra cosa, ¿no? Ya he saltado varias veces porque es un ejemplo clarísimo de lo que estoy explicando. No los voy a explicar ahora porque ya lo explicaré más adelante, ¿no? Y tuvo varias vicisitudes, ¿no? De hecho, creo que tuvo la iluminación de, como mínimo, preguntármelo a mí. Me se lo voy a preguntar al papá, que está loco, a ver qué me dice, ¿no? Yo lo primero que le dije fue, sigue tu corazón, sigue tu anhelo, y no te preocupes de nada más. ¿Tal? Ella tuvo muchas vicisitudes, muchos problemas al final, ella es muy controladora, ¿ok? Y yo siempre le decía, nunca acababa de conseguir aquello que quería. Le decía, deja el control, deja de querer controlar, deja de querer que las cosas sean como a ti te gustaría que fueran y que pasasen y que Dios te dijese, no, que no funciona así. Y sobre todo, deja de hacer juicios. Deja de hacer juicios. Y al final me estuvo escuchando y digo, mira,
tú lo único que tienes que hacer es eso. Haz que te guste lo que estás haciendo. Da lo mejor de ti mismo, como si no hubiera un mañana. Porque solamente existe el presente, el aquí y el ahora. Y un día me llama y me dice, mira papá, me acaban de ofrecer un trabajo que hace años yo envié un currículum y digo, y se sonríe, porque ya sabía lo que le iba a decir. O sea, no has buscado el trabajo te ha buscado a ti. ¿Me van siguiendo? Por lo tanto, la importancia de entrar en la rueda del trabajo. Yo tengo un sobrino que le gusta mucho la música, aquí está su madre, y yo siempre le digo esto, la importancia del trabajo no es encontrar el trabajo que te guste, sino hacer que te guste el trabajo que vas a hacer. Y lo más importante es entrar en la conciencia del trabajo o en lo que se llama en la rueda del trabajo. Están en los que no están en la rueda del trabajo, ¿me siguen? Y están los que están en la rueda del trabajo. ¿Estamos? Yo no sé si me ha hecho mucho caso en algún consejo que le dije que fue, mira, lo importante tampoco es esperar cobrar del trabajo. Pero sí que es importante que hagas un trabajo, ¿no? Le dije yo, ¿te gusta tocar música y tocar el piano o tal? Pues ofrécete en los bares, para tocar gratuitamente. Toca, si es lo que te gusta hacer, toca. Toca en la calle, toca allí, ves, muévete, ¿ok? Y hay una frase del Guerrero Pacífico donde el mentor de Dan le dice, el guerrero nunca renuncia a lo que ama, sino que encuentra el amor en lo que hace. ¿Estás friendo huevos? Que sean los mejores huevos fritos que haya. ¿Estás sirviendo a alguien? Sé lo más cariñoso, ¿me van siguiendo? Pon todo el amor en lo que estás haciendo. Porque la gente no es consciente de que cada acto que estamos haciendo, por pequeño que sea y por mucho que nos parezca que es insignificante, estás poniendo la semilla de algo mucho mayor. Como ejemplo, un servidor. Ya seguiremos con mi ejemplo. Por lo tanto, reflexiones con lo que acabamos de ver. Toda meta tiene un comienzo. Y el comienzo empieza donde tú estás. ¿Estamos? No hay que ir a ningún sitio. Y otra cosa muy importante. Aunque toda meta tiene un comienzo, cuestiónate que esa meta va a cambiar. O sea, permítete tener en cuenta de que quizás pienses que quieres ir, me lo invento, a New York y en el camino sientas que tienes que ir a Los Ángeles. Porque el camino te va dando una experiencia que está conformando ese proyecto. Por lo tanto, tu meta es un proceso, ¿ok? Y deja ese control. Déjate sorprender. Hay que vivir en la incertidumbre. Y elige cimas, etapas que sepas que puedes llegar. ¿Estamos? Si quieres montar un restaurante, no montes un restaurante de entrada aunque tengas mucho dinero. Empieza a servir mesas. Sé pinche de cocina. Sé cocinero. Conoce el negocio a fondo. ¿Estamos? En mi trabajo, cuando llegué a director de calidad de una empresa de circuitos impresos, yo empecé desde abajo. Como era técnico, pues era ayudante en la oficina técnica. ¿Estamos? Luego pasé a ser encargado. Luego surgió un producto nuevo y allí yo desarrollé las capacidades para hacer aquel producto de la mejor manera posible. Y encontré soluciones que no las encontraban. Y me convertí en el experto más importante en aquel producto. Y de eso era tan importante ese producto, era tan delicado este producto, y la única persona que lo sabía tocar bien era yo, y me tenían en un rincón, en un cuarto, yo solo, con alguien que me ayudaba, ¿estamos?
como que estaba apartado de toda la empresa, porque aquello era muy delicado, tenía que estar como climatizado, un ambiente, etcétera, etcétera, porque cualquier mota de polvo podía estropear el circuito impreso, que era una resistencia, que servía para los depósitos de gasolina, ¿okay? Que marcaban, y tenían que marcar bien, ¿no? O sea, si te decía que estaba medio lleno, el que estaba medio lleno, no que estuviese medio vacío, ¿no? O sea, si me estoy explicando, o sea, era un marcador. Había lo que se llamaban mermas, son pérdidas, material estropeado, que estaban alrededor, no quiero equivocarme, entre un 20 o un 30%, era insostenible, ¿no? Pero no había nadie más que lo hacía. Y entonces yo conseguí que aquello bajase al 1% o al 2%. ¡Fua! Automáticamente el jefe, que no era tonto, dijo, tú director de calidad. En general la empresa tenía unas pérdidas importantes que rondaban el 10% y yo las dejé en un 0,5%. ¿Ok? Pero yo tenía un conflicto con la empresa. No soportaba la autoridad y me enfrentaba. Entonces el jefe, yo lo comprendo perfectamente ahora, necesitaba facturación y enviaba un producto que yo no había dado visto bueno. Entonces yo sabía que eso se iban a devolver con los gastos, etcétera, etcétera. Entonces yo me enfrenté a dirección y dije, esto no puede ser, tal y cual, y entonces me hicieron lo que se llamaría hoy en día bullying. Entonces estaba en la empresa, pero me daba, como si no existiera, ¿ok? Como si no existiera, esperando que me aburriese y me marchase. Pero no saben con quién se estaba. A mí me daba igual. Yo estaba no tenía ni dónde poner el culo, ¿eh? Imagínense a alguien que ha sido director de calidad pasándose por la empresa, ¿ok? Y así. Hasta que un día llamaron por los megáfonos y dijeron, señor Corbera, preséntese en dirección. Yo me presenté en dirección y estaban allí en la mesa redonda, los clientes de Italia, de Francia, los más importantes, tal, Borletti, Jaeger, etcétera, y todos los directores. Y entonces el director me dijo, no se preocupen, eso lo vamos a solucionar. El señor Corbera lo va a solucionar. Señor Corbera, ponga en orden la empresa. Se habían desmarchado todo. De hecho, a mí me decían, todo el mundo, cuando me veía a mí, me llamaban Harry el sucio. No sé si han visto la película de Clint Eastwood, porque cuando me veían entrar a mí, todo el mundo se acojonaba, ¿no? Porque además yo tenía un don. Si en un montón de circuitos impresos así había uno malo, y es que lo tocaba yo. Automáticamente lo frenaba y había que repasar todos los circuitos, etcétera, etcétera. Bueno, por lo tanto, es como que, en fin, era muy simpático. Ahí o venía otro y decía, con la iglesia hemos topado, ¿no? O sea, la Santa Inquisición era yo. Yo era Harry el sucio, la Santa Inquisición, etcétera, etcétera. Pero no pasaba absolutamente nada. Entonces yo puse otra vez la empresa en orden y me marché. Y me marché cuando realmente el jefe dijo, ¿cómo que te vas a ir? Si te iba a ofrecer, no sé qué. Digo, no. El problema no es que usted me ofrezca o no me ofrezca, me pague más o me pague menos. No se trata de decir, los tengo más gordos que usted, no sé si me estoy explicando. Usted es un imbécil, no se ha dado cuenta que yo lo he hecho mejor y usted me necesita, ego. No. Dije, no, me voy de la empresa, no porque yo esté enfadado con la empresa, porque yo ya pienso que de aquí ya he aprendido lo que tenía que aprender y además ya no creo en el proyecto. Y como yo no creo en su proyecto que está haciendo, yo no puedo estar aquí sin creer en lo que estoy haciendo. Me voy. Entonces él me pidió, pero no se vayas, hazme ese favor, escoge a la persona que crees que te puede sustituir, sin ningún problema. Escogí a una persona, estuve 3 meses más y cuando lo dije preparado dije, pero dame la cuenta que me voy. Y me fui a hacer embutidos con mi mujer. Estaba escrito que tenía que hacer, ¿ok? ¿Van siguiéndome lo que les estoy explicando? Y todo eso iba conformando muchas cosas en mi vida. ¿Sí? Pero hay una cosa muy importante. Cuando te vayas de un sitio... Exacto. No, y con agradecimiento. Porque allí has aprendido muchas cosas. De hecho, uno de los consejos que yo le daría a la gente es que cambiar de trabajo es muy importante. Y aunque sea lo mismo, cambiar ambiente o cambiar de trabajo, porque si no el cerebro se acostumbra a ir a un sitio, a hacer otra cosa.
El cambio es muy importante, quédense con eso. Por lo tanto, la felicidad no es la meta alcanzada, sino el trayecto que te ha formado como persona. ¿Ok? Entonces, sigue tus sueños, no dejes de soñar, pero no escojas el camino. ¿Me siguen? No conocen ustedes el camino. Déjenle eso a la conciencia, como yo le explicaba a mi hijo. Y a mi hija, en definitiva, y a mis hijos. Y que tus sueños, no tengas miedo de que sean grandes. No tengan miedo. Es que si realmente sientes que puedes llegar a algo, es que tienes la capacidad inconsciente para hacerlo. ¿Sí? Muy bien. Ya hemos llegado a la primera clave. La primera clave es comprender que el trabajo de tu vida tiene una posición de salida imprevista. Y no tengas prisa. El camino hacia la segunda clave es, todo el mundo pone excusas. Napoleón Hill, en su libro Piense y hágase rico, hay un apartado que pone los terribles sí yo. Sí yo. Puntos suspensivos. Si yo tuviera suficiente empuje, puntos suspensivos. Si yo tuviera una buena educación, puntos suspensivos. Si me hubieran dado una buena oportunidad, las oportunidades nunca saben cuándo son. Si mi familia me comprendiera, si los tiempos fueran mejores, ¿les suena eso? Si viviera en una gran ciudad, si alguien me ayudara, si no hubiera fracasado, si supiera cómo, si me atreviera a imponerme, si mi jefe me apreciara, si pudiera librarme de mis deudas, si no tuviera tantas preocupaciones, si no tuviera que cuidar a mis hijos. Sigan. Napoleón Hill pone 55. He puesto unas cuantas. Sigan ustedes. Estamos llenos de excusas. Sí, los sí yo, sí, ¿ok? Por lo tanto, encontrar excusas con lo que explicar mi fracaso es un pasatiempo nacional. Uno de los ejercicios que pueden hacer, que les invito a hacer, es escriban sus excusas. Escriban. Por lo tanto, el antídoto ante esas excusas que he puesto, la vacuna, es creer en ti mismo y siempre debes estar dispuesto a cambiar y a aprender. ¿Estamos? Goethe decía, la magia es creer en ti mismo. Si puedes hacer eso, puedes hacer que cualquier cosa te suceda. Un servidor, como ya he explicado muchas veces, nací prácticamente tonto. Estaban bastante preocupados mis padres, porque me costó, como he dicho muchas veces, me costó mucho aprender a leer. Las matemáticas era como... ¿Ok? Y haciendo esta conferencia, voy a confesarles algo que creo que no he dicho nunca. Porque en esa conferencia yo voy a desnudar mi alma y que los demás hagan lo que les dé la gana. Todo. Me da igual. ¿Estamos? Bueno, que se preocupen de qué hacen con eso. Que soy muy peligroso. Yo recuerdo que tenía 10, 11, no tenía 12, y me acuerdo que estábamos en una clase de matemáticas y me dolía tanto la cabeza y no entendía nada, pero como si me hablasen en chino, que se me pasó por la cabeza tirarme por la ventana. Me dio más miedo tirarme por la ventana que tirarme por la ventana. Pero se me pasó por la cabeza. Y siempre me acuerdo de ese momento, es como si fuera ahora mismo. Me miraba a la ventana y pensaba, ¿me dará tiempo a abrirla y saltar? Les explico eso porque nadie piense que yo nací con una flor en el culo.
y que nací con algo especial. Y que tengo, no sé, y yo me considero la persona más normal del mundo mundial, ¿eh? ¿Ok? Pero sí que es verdad que nací con un don. Confiaba siempre en mí mismo. Pero ahora me va a que me digan, entonces claro, yo no triunfo en la vida porque no tengo el don que tiene Enric. No, porque la gente es otra excusa esta. Si yo tuviera el don de Enric, también haría lo mismo. ¿Me siguen? O sea, en definitiva, todos esos pensamientos lo que nos hace es ser especiales. Especialmente tonto, ¿no? O especialmente listo, pero es igual, ser especiales. No, en definitiva, la magia es creer en ti mismo. Porque si no crees en ti mismo, no vas a creer en nada. ¿Estamos? No hay nadie más en que creer. Si tú crees en algo exterior, estás dando tu poder a aquello exterior. ¿Me siguen? Por lo tanto, quedas desposeído. Eso se llama idolatría. Y en la idolatría hay un montón de parafernalia donde si haces esto bajará no sé qué, y si quemas solo a la luz de la luna, quemas la sal a la luz de la luna, creciente o decreciente, vete a saber qué, entonces los hados de las energías positivas bajarán y los maestros de los rayos violetas, sobre todo violeta, que no sean verdes, porque si son verdes no vamos a ir a ninguna parte, ¿eh? No sé si me estoy explicando. Se le llama la tontería espiritual, el ego espiritual. Que si yo les parezco duros, David Terry Hawkins ya da una caña que no veas en su libro de Harry. Es la mayor distracción del mundo, la mayor distracción que nos tiene el ego atrapados en creernos que somos especialmente, que no servimos y que algo externo a nosotros nos puede salvar, nos puede dar la vida o nos puede dar no sé qué, etcétera, etcétera. Cuando les estoy explicando desde el primer momento que les he explicado mi secreto, que es dar lo mejor de mí mismo en lo que estoy haciendo. Barro a barrer de maravilla. Sirvo una mesa de maravilla. Hacer comida como si tuviese que comer el mismísimo Dios. Ese es el gran secreto del trabajo. Allí donde la vida les ha puesto, es allí donde tienen que estar. No hay error posible. No hay error en el mundo. Por tanto, no hay trabajos inferiores. Haz tu trabajo con dignidad. Cuando yo me salí de la empresa, conocí a la que es mi mujer. Acababa de salir un divorcio y yo se lo di todo a mi mujer. Le dije, yo soy yo que me he vuelto loco y tú, me voy. Y ella está aquí y lo único que tenía mío era una chaqueta que me regaló ella y un reloj de oro de mi padre que me lo dio mi madre. No tenía nada más. Y un día entraron los ladrones en casa y se llevaron la chaqueta y el reloj de oro y no se llevaron nada más. Por lo tanto, si no tenía nada, sencillamente me quedé con lo puesto, pero con lo puesto. Por aquel entonces tenía, de eso hace 34 años, o sea, 33. Tenía 33 años. Por lo tanto, no tenía absolutamente nada. Bueno, estaba mi mujer. Y entonces yo empecé a trabajar en su empresa, que hacía embutidos. ¿Ok? Y durante un tiempo yo estaba ayudando, porque yo no sabía hacer embutidos, bueno, le ayudaba a llevar las cuentas, eso sí que sabía, la logística, pero también llevaba una furgoneta y me dedicaba a repartir género. ¿Me siguen? Había pasado de ser un ingeniero de director de calidad que ganaba por aquel entonces, al cambio, más de 2.000 euros, a gastos pagados, es una pasta, ¿eh? ¿Ok? Creo que al cambio de pesetas eran 400.000 o una burrada. ¿Ok? A ganar... bueno, menos nada. Bueno, pero mi mujer
el mayor tesoro que encontré fue mi mujer. O sea, entonces sus padres tenían una casa que yo le dije, aquí no vive nadie, sois tontos. Y bueno, no vive nadie porque teníamos que ir a vivir nosotros. Y desde entonces no es mi casa, porque no lo es, aunque haya salido por televisión, que donde vivo tal cual, pero es casa de mi mujer, no es mi casa. Pero ella sabe que yo le he dado todo, he invertido mucho dinero, porque cuando yo estuve allí, yo me sentí que la vida me había dado un lugar maravilloso. Había que arreglar muchas cosas, que lo hicimos, y de eso ya hace, pues, 34 años, ¿verdad, corazón? 34 años, ¿ok? Y sabiendo que me podía divorciar otra vez, no sé si me estoy explicando, pero me es igual, yo estaba allí y estaba tan agradecido y lo di absolutamente todo y más por aquello. Hice de padre de sus hijas, es más, una hija suya la llamo papá y su hija me llama abuelo. ¿Ok? Y para que me llame abuelo, ella tiene que permitir que yo eduque a sus hijas. ¿Queda claro eso? ¿Ok? Bien, por lo tanto, eso sí, hay la parte genética, pero lo que más importante es la parte emocional y la implicación, porque al final la genética ahí está, ¿no? Aunque muchas veces mi mujer me decía, es que tu hija parece tu hija, mi hija parece tu hija. Para que, claro, las cosas se aprenden, ¿no? Por lo tanto, yo empecé a estudiar. Estudié naturopatía durante 3 años, estudié programación neurolingüística, estudié hipnosis, y un día tuve un sueño que me dijeron que tenía que estudiar psicología. En el sueño, no voy a explicar el sueño, es igual. Y me levanté y me puse a estudiar psicología. Tenía por aquel entonces 44 años. Les estoy explicando eso porque yo no sabía muy bien lo que estaba pasando, pero sentí que tenía que estudiar psicología. Porque al final las cosas que me ocurren, estos sueños, esas revelaciones, llámenlo como quieran, ¡ay, qué suerte que tiene Enrique! Porque le viene el ángel Gabriel y le dice, hijo mío, Dios ha dicho que tú tienes que estudiar. No, todo es una consecuencia, no sé si me estoy explicando. O sea, lo que recoges en el camino lo has sembrado antes. Quédense con eso. ¡Qué suerte que tienes! ¿Perdón? La suerte te la estás haciendo tú. Cuando tú estás haciendo algo, ¿te quejas o das las gracias por lo que tienes? ¿Das lo mejor de mismo, lo que sea, cuando haces una tortilla, cuando sirves una mesa, cuando barres en casa? ¿Con qué conciencia lo estás haciendo? ¿Me van siguiendo, corazones? Segunda clave. Empieza a trabajar en aquello que te ofrezca la vida. Y nunca te olvides que el cambio es muy importante y que te va a permitir abrir tu mente e ir conformando las cualidades, las capacidades para algo que la vida te tiene previsto. Camino hacia la tercera clave. Voy a poner unos ejemplos. Y voy a poner el ejemplo de David el taxista, que es un ejemplo de superación y que también conoce. David el taxista es un señor mexicano, taxista, que un día veníamos mi mujer y yo hechos polvo por situaciones que nos habían pasado y teníamos que ir a Puebla y nos esperaba un taxi. Y era David, el taxista. Y entonces hablaba mucho y yo pensé, no veas qué viaje nos espera. ¿Ok? Y entonces el Señor empieza a decirle, ¿saben ustedes que la Ciudad de México es una ciudad de primera? Y yo, no. Y dice, ¿por qué nunca se puede poner la segunda? Y yo dije, empezamos bien. Esto quizás no sea tan aburrido. Entonces seguía y dice, ¿ven ustedes aquella cabina de allí telefónica? Yo allí dormía cuando era pequeño. Me marché de mi casa porque éramos no sé cuántos hermanos, me dijo, allí para comer tenías que ser. Yo era de los pequeños y me marché. Y éramos un montón de chiquillos que vendíamos globos a los coches. Y todos se endrogaban, la palabra decía, y todos se endrogaban, pero yo no. Y yo dormía en aquella cabina y pensé, esto se va a poner interesante, este viaje, ¿no? Y dice,
porque quiere que le diga algo. Ese señor no me conocía de nada, ¿eh? Aquí nos vamos 3. Digo, uy, esto vamos mal. Estamos jodidos, se da cuenta de más. Dice, no, aquí nos vamos 3. Aquí a mi derecha siempre está sentado Diosito. ¿Por dónde vamos 4? Porque la gente adora imágenes de yeso. No tienen ni idea de lo que está haciendo. ¿Cómo van a adorar una imagen de...? Si aquí está Diosito, Diosito siempre está... Yo llevo 40 años conduciendo taxi y nunca he tenido una rozadura. Digo, vamos, Dios me acaba de colocar el mejor taxista. 40 años de pedigrí sin tener un accidente en Ciudad de México. Esto es, si hay un milagro, este es el de Guadalupe. El milagro de Guadalupe es este, no es otro que este. ¿Estamos? La cuestión es que él iba contando eso y me dijo, quédense con eso, por favor. Y me dijo, un señor que apenas sabe escribir, ¿eh? Y me dijo, mira Diosito, es que estaba hablando de Dios allí mismo. Mira Diosito, ya sabes que yo sé hacer muy pocas cositas. De momento lo único que sé hacer es vender globos, pero yo Diosito te prometo una cosa. Dame un trabajo que sea más digno, pero si tú consideras que tengo que vender globos, yo voy a ser el mejor vendedor de globos de todo México. ¿Qué te digo de todo México? Del mundo enterito, Diosito. ¿Me siguen? No me quiero alargar. Encuentra el taxi. También la vida se lo puso. Pero antes del taxi, dijo, la vida me puso a trabajar en una empresa que habían 2.000 trabajadores o más. Y entonces yo lo tenía muy claro. Estaba tan agradecido a Diosito que allí donde me pusiera el jefe, yo siempre, si me decía limpia eso, yo no lo dejaba limpio, no. Allí se podía comer. Si me decía limpia los aseos, allí podían comer hasta en la taza del váter. ¿Me siguen? ¿Van siguiéndome? Él estaba enormemente agradecido. Había salido de la calle, de dormir en una cabina telefónica. Y un día le dijo a Diosito, Diosito, me he enamorado, me quiero casar, pero Diosito, yo no tengo plata para tener una casa, para un sitio para ir con mi mujer. Ya me dirás lo que tengo que hacer. Pero te digo una cosa, que yo acepto lo que tú me des. Como siempre, ya te doy las gracias de antemano. No había recibido ninguna educación ese señor, ¿eh? Repito, no sabía leer ni escribir apenas, ¿eh? Entonces, la empresa hizo un concurso. No, tenía unas tablas de valoración donde premiaban a los mejores empleados, lo hacían, no sé, cada 5 años, no me acuerdo. Y el premio aquella vez era un apartamento. A ver si adivinan quién se lo dieron. A David, al taxista. ¿Van siguiendo? Un servidor, cuando hacía prácticas de laboratorio, después de haber terminado mis estudios, estaba en el laboratorio haciendo un preparado. Entonces, el que me estaba enseñándome, pues tuvo un problema con lo que estábamos haciendo, la cosa se alargó y todo el mundo allí tocó la sirena, todo el mundo se fue y yo me quedé. Y me dijo, tú no tienes por qué quedarte aquí. Y yo digo, ¿y por qué tengo que marcharme? Si he empezado contigo, acabamos hoy. Al cabo de unos días, baja el director general, acuérdense del teniente coronel, baja el director general y me viene a saludar. En alemán. Gracias, señor Corbera. En alemán. Y yo, lo mismo. ¿Qué he hecho yo? Y cuando viene, dice, bueno, es que lo que haces tú no lo hacen ni los que cobran. Lo que hiciste tú no lo hacen ni los que cobran. ¿Van siguiéndome? Cuando yo tenía una tienda con mi mujer, que dejamos la tocinería, los embutidos,
explicaba mis experiencias, daba clases a quien me quería escuchar, talleres, y apenas cobrábamos nada por esto. Cuando empecé a compartir mis conferencias, obviamente, son gratuitas y lo siguen haciendo. ¿Ok? Porque sé que la vida solamente te pide que ames aquello que haces, porque lo que haces te amará un montón de veces más. Paulo Coelho nos dice, nunca desistas de un sueño, solo trata de ver las señales que te llevan a él. Y un servidor dice, ama lo que haces, y lo que haces te amará 10 veces o 100 veces más. Tercera clave, prepárate, estudia, da lo mejor de ti mismo en todo aquello que hagas. Tú crees que tienes un objetivo, déjate sorprender. Camino hacia la cuarta clave, la inversión de pensamiento. Vamos a dejar de buscar la causa de lo que me ocurre fuera. Empecemos a darnos cuenta de que yo estoy, y lo llevo explicando, estoy sembrando cada momento las semillas de mi éxito, que yo no sé dónde la vida me va a llevar, y yo hace tiempo que me puse mis límites es el cielo, o los pondrá Dios, o quien sea. Por lo tanto, no pienses solamente lo que el trabajo te puede aportar, piensa en lo que tú puedes aportar al trabajo. La gente se piensa que trabajando, oh, es que yo trabajo para mi jefe, dice, pero ¿no te has dado cuenta de que el trabajo tienes que bendecirlo y dar lo mejor de ti mismo? Porque el trabajo te permite desarrollar unas habilidades y unas capacidades que sin el trabajo no podrías hacer. Hay gente que cuando tiene el paro dice, no, yo no busco trabajo hasta que no se me acabe el paro, que yo me he ganado el paro. ¿Perdón? Y luego tú querrás que las cosas te vayan de maravilla. Lo convertimos todo en un derecho. O sea, algo que te permite que mientras buscas trabajo, vivir, no, yo ya buscaré trabajo cuando se me acabe. Porque claro, vivir sin trabajar, bueno, así va ese país, ¿eh? Al menos yo digo el mío que conozco. ¿Les suena aquella frase que dice de Mateo 22, 15, 21, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Pues exactamente eso es lo que os quiero decir, ¿no? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, paga tus impuestos, no juzgues dónde van estos impuestos, no te compete eso. ¿Estamos? A ti no te compete eso. No, como son unos ladrones, pues yo también, ¿no? No. ¿Ok? ¿Quieres crecer en el trabajo? Porque el trabajo te permite eso. Hazlo crecer a él. Aléjate de los cantos de sirena. Siempre te encontrarás quien te cuestione. Mamá, quiero ser bailarina, y mamá se parte de risa. Papá, quiero ser actor, y papá te avisa que nunca te vas a ganar la vida. He decidido dar la vuelta al mundo. Y los padres dicen, tú estás loco, ¿qué esperas encontrar? Ese lo conozco, dio la vuelta al mundo. Y ahora los papás están muy orgullosos. Pendejos. Son mis amigos. Por eso es la historia. ¿Estamos? La chica que ha encontrado el chico por el mundo, la chica que no ha estudiado, un día dijo a su madre, mira mamá, yo no quiero estudiar, yo voy a hacerlo lo mejor que sé por el mundo. Y donde van en el mundo, todo el mundo, y como lo conocen, todo el mundo les espera, porque cuando trabajan, son los que son mejor trabajando, son los que dan lo mejor, y siempre agradecidos, y siempre con una sonrisa, y siempre dando lo máximo. Tenemos leña en casa para cortar, y yo me quedé alucinado con ella, una chica así, moviendo unos trozos de leña, y dice, digo, eso se va a cansar al tercer tronco, y una mierda al tercer tronco. Digo, bueno, pues respira, y dice, no, que para qué, si lo podemos terminar en 3 días, ¿por qué lo vamos a terminar en 4? Yo pago por horas. ¿Van siguiendo? Yo no hubiese dicho nada si hubiesen tardado un día más, porque iban a un ritmo que me siguen. Pero no, si lo podemos terminar en 3 días, ¿por qué vamos a tardar 4?
No me extraña que a ellos siempre les vaya bien. Unos de California dijeron, oye, cuando vais por aquí podéis venir, que os doy trabajo, solamente llegáis y podéis trabajar. Van a Noruega, cuando quieren ganar dinero, van a Noruega a servir los barcos, tal y cual, y siempre, pum, trabajo. Ha aprendido ella, habla noruego, fantástico. No habla francés, pero noruego sí. Fueron a Tailandia, les pilló el COVID y se dedicaron a jugar con los niños del pueblo, a enseñarles, a educarles. No estuvieron allí, pagaban, una vivienda allí era muy barata, ¿no? ¿Me entienden? Llevaban dinero, tal. Y se dedicaron a educar, a enseñarlos. A él le gusta la escalada, enseñaba a los niños a escalar las montañas. Bueno, se lo pasaron genial. Siempre están dando lo mejor de sí mismo allí donde la vida les ha puesto. ¿Estamos? El Principito. Es una reflexión. Es una locura odiar a todas las rosas porque una te pinchó. Renunciar a todos tus sueños porque uno de ellos no se realizó. Cuarta clave. En lo que hagas, llegarás tan lejos como estés dispuesto a comprometerte. No esperes nada y lo tendrás todo. Camino hacia la quinta clave. Había un hombre que le gustaba mucho el cine. Es una historia que he contado varias veces, pero es que me viene con el dedo. Luego contaré otra, muy parecida. Y quería ser director de cine. Y entonces se fue pues, a California. Y allí saben que en Estados Unidos los sindicatos lo mandan todo, son muy importantes, ¿no? Entonces fue a pedir trabajo de lo que fuera en unos estudios, ¿ok? Y le dijeron, no podemos darte trabajo porque tienes que estar sindicado. Se fue al sindicato y dijo, vengo a sindicarme para trabajar. Dice, no puedes estar sindicado si no tienes trabajo. Es un poco aquí los inmigrantes, ¿no? Que vienen aquí, ¿no? Si no tienes aquí, ¿eh? Y el tío dijo, pues nada, ya que no puedo entrar dentro, al menos quiero vivir y respirar la gente que trabaja allí, lo que hablan, que cuentan y conocerlos. Entonces se fue a trabajar en un bar que estaba frente a unos estudios y que muchos actores y mucha gente de allí venían allí a comer, tal y cual. Y el tío estaba encantado de la vida. Dice, no estoy allí, pero los sirvo, los atiendo, me preguntan, me conocen, tal y cual. ¿Me siguen? Y estuvo así 1 o 2 años, o no sé. Es la historia de un director muy famoso de cine, ¿eh? No me acuerdo el nombre, no importa el nombre. ¿Ok? Y entonces, un día había muy poca gente, y allí siempre venía un señor mayor, que venía muchas veces y lo conocía. Hola, ¿qué tal? Oye, le dijo, Pepito, hay poca gente, ¿por qué no te sientes aquí y nos tomamos un café juntos? Pide permiso al jefe. Y dice, sí, sí, siéntate. Y se sentó. Y dije, hey, ¿tú qué haces aquí? Oye, que te veo que siempre estás contento, que nos hablas, nos sirves, estás encantado, siempre nos sonríes. Oye, todo el mundo hablamos de ti. Mira el Pepito cuando estamos en el bar, es un tío encantado, tal y cual. Y le cuenta la historia. Mi sueño era trabajar aquí dentro, pero tengo que estar sindicado. Pero claro, fui al sindicato y me dijeron que tengo que trabajar, pues entonces ya me he conformado a estar aquí y respirar el ambiente, conocer a la gente, y bueno, me hago la ilusión de que estoy trabajando con ellos. Y dice, ¿sabes quién soy yo? Y dice, soy el jefe del sindicato. ¿Me siguen? Dios es un cachondo, ¿eh? Pero nosotros tenemos un ego, que pensamos que sabemos lo que es mejor y sabemos lo mejor que para nosotros. Entonces hay otra historia que es la de Bruce Willis. Bruce Willis tenía un grave problema de tartamudez. No sé si lo sabían. Él decía que para dar una frase completa tardaba 3 minutos. Y por lo tanto no se consideraba ser actor. Dejó sus estudios universitarios, se fue a New York y trabajó como vigilante de seguridad en bares, restaurantes, porque él quería... le gustaba el mundo y al final conocen la historia de dónde está Bruce Willis. Les voy a poner unas reflexiones mías basadas en mi experiencia. La vida te pondrá dificultades para que tú puedas demostrar tu certeza y tu empeño. Bendigan las dificultades. Son pruebas de fe. Todo lo que hagas en tu vida, hazlo para mejorar la vida de los demás sin esperar nada a cambio. Este es mi secreto. Y lo que hago actualmente, nunca, en mayúsculas, fue un fin.
Sencillamente ha sido una consecuencia. Quinta clave. Nunca flaquees. Persigue tu sueño. La oportunidad puede surgir en cualquier momento. Y si me decís, yo no tengo ningún sueño, yo no sé qué hacer, no sé lo que me gusta, entonces ríndete. Y les voy a poner una frase de mi libro, El soñador del sueño, sobre el estado de rendición, que no de resignación. Está escrito en mi libro, ese libro es mi historia novelada, y digo, espero no emocionarme, Señor, hoy tomo plena conciencia de que estoy perdido. No sé cuál es mi camino, y menos el modo de recorrerlo. No creo que todo se centre en una especie de lucha. Por eso, Señor, hoy tomo la decisión de entregarte mi vida. Hoy sé que mi vida no me pertenece. Por eso decido que seas tú quien la lleve, que la dirijas y que seas mi guía. Pensamientos y reflexiones finales. Es que no sé cuál es mi sueño. Voy a recoger esto. Estamos o estás donde debes de estar. En la vida no hay error. Mucha gente me decía, ay, Enric, a mí me gustaría hacer lo que tú haces. Yo digo, empieza. ¿Pero dónde tengo que ir? Digo, no tienes que ir a ningún lugar. Empieza. ¿Tú piensas que yo esperaba estar aquí donde yo estoy, siendo un influencer? Que no sé muy bien lo que es esto, pero bueno, ahí está. Ok. ¿Esto te piensas? ¿Tú piensas que alguna vez yo he llegado a pensar que mis conferencias, llegarían a más de 100 millones de visionados, quitando la repetición? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que otro día vi, no sé, que Enric Marcel que había, así que estaba en Google, que se había sido visionada 1,5 millones de veces? ¿Tú piensas que yo quería esto? ¿O que yo trabajaba para conseguir esto? Es una consecuencia. ¿Me siguen? Si no sabes qué hacer, a dónde ir, entrega tu vida a la vida. Pon el afán, todo el amor en lo que estás haciendo. Acuérdese de Diego el taxista. No pongas ni vivas excusas. La vida es un regalo y nunca, nunca sabrás quién tienes delante. Si tú vas con el corazón abierto, tus palabras son coherentes, si tus actos hablan de lo que tú piensas y de lo que tú hagas, nunca te hará falta tener memoria. Porque no mientes. Solamente necesitan mentiras, o sea, necesitan memoria aquellos que mienten y que engañan y que dicen que no sé qué y dejan de decir tal y cual. Que todo lo que hagas mejore la sociedad. Cuando yo empecé, que me lo dijeron, ¿podemos grabar tus conferencias y colgarlas en internet? Y yo dije, bueno, pero ¿quién me va a escuchar? Esa fue mi respuesta. Pero pensé, y lo sigo diciendo ahora, yo no espero convencer a nadie de nada, pero si la gente me escucha, yo hablo. Y si no les gusta, pues que no escuchen. Y los que me critican, que se pregunten qué les molesta de mí, por lo tanto, claro, mi mensaje es muy disruptivo, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, yo siempre digo lo mismo, si te gusta bien y si no te gusta, pues... ¿Ok? Por lo tanto, el éxito no es alcanzar tu sueño. El éxito es vivir tu vida dando lo mejor de ti en cada momento sin esperar nada. Desarrolla tu conciencia de unidad, porque tú formas parte de un todo. Y como tú no sabes a dónde ir, y lo dice un curso de milagros, yo te llevaré allí donde puedes ser útil. Te diré lo que tienes que decir. Y con quién estás o debes de estar.
¿Estamos? Y sobre todo, la actitud más que las aptitudes es importante. ¿Estamos? La actitud más que las actitudes. Y ahora la gente dice, bueno, entonces voy a tener una actitud positiva. ¿Cómo? ¿Qué es una actitud positiva? Ya estás engañando. ¿Eh? Dime cuáles son las actitudes que debo de tener. Y ya estás engañando. O sea, no hay ninguna actitud, no hay ninguna clave. Ama lo que estás haciendo. Entiende que siempre estás donde debes de estar y con quien debes de estar. Y siempre trata a los demás como si fueras a ti mismo. Si mientes, te mientes. Si engañas, te engañas. Si robas, te robas. Tan simple como esto. No me compete a mí juzgar, cuando pago mis impuestos, lo que hacen con ellos. Yo pago mis impuestos. ¿Me siguen? Es una reflexión que he puesto esa tarde y se la dedico a ustedes. Si yo, Enric, he llegado a algún sitio, no ha sido porque tuviera ninguna capacidad en la que sobresaliera. Eso quede claro, ¿eh? Quizás, la de que nunca me daba por vencido, la gran confianza que tenía conmigo, sobre todo cuando me sentía que no servía para nada. Mi vida, yo nunca he sobresalido en nada. No soy bueno en nada. Pero siempre he confiado conmigo mismo. Ahora la gente dirá, claro, si yo tuviese la confianza que tiene en sí mismo Enric, quizás triunfaría, porque la gente funciona así. Pero la gente no acaba de entender que 2 gotas de océano son 2 gotas de océano que tienen las capacidades. Estamos hechos a imagen y semejanza de nuestra conciencia. Somos conciencia, partículas de conciencia en un mar de conciencia, ¿estamos? Por lo tanto, en una gota de agua se encierra el universo. Por lo tanto, vivan sus vidas, den lo mejor en cada momento. Y para terminar, voy a dar homenaje a alguien, que se lo digo al final, algo que sí ha marcado mi vida, para que vean que es importante. Mira, Enric, yo he tenido compañeros en mi época de estudiante que eran muy inteligentes y sacaban muy buenas notas. Eran muy bien considerados por sus profesores. Yo he llegado mucho más lejos que todos ellos, porque lo más importante es poner lo mejor de ti mismo, dándolo todo en la vida. Y la persona que me lo dijo fue mi padre. Gracias. Gracias.